ya voy Bueno, armando, ya te voy buscando en el cuadrito. la idea del cuadrito que va a presentar Leandro tiene que ver con el hecho de que le quiero mostrar que hay una cierta continuidad en la exposición, en la propuesta que les estamos haciendo para que conozcan, ¿sí? En general, Miriam y Leandro y también Daniela les van mostrando toda una serie de explicaciones y guías y orientaciones para que vean de pronto qué es lo más importante para nosotros de cada autor. De esos autores, de todos esos autores, nosotros estamos sacando propuestas y de otros autores que no los mandamos a, digamos, no los proponemos para la lectura porque de pronto por ahí exige cierto recorrido en ciertas teorías que no se pueden hacer ahora en muy poco tiempo, digamos. Entonces, para abreviar, estamos dedicándonos a esos autores ellos y yo me dedico a hacer lo que es específicamente la propuesta nuestra de la psicología social. En ese sentido, yo ahora estoy tomando algo que me parece que es útil para ustedes, que no es necesario que lo vean, pero les digo de dónde saco la fuente, que es una interpretación que hago del seminario 17 de Lacan sobre los cuatro discursos. Lo que pasa es que Lacan habla de los cuatro discursos porque va a hablar también del psicoanalítico y yo de ese no voy a hablar, entonces tomé tres discursos. Y los tres discursos los pongo a continuación de lo que les venía mostrando en la clase pasada, para continuar con la misma, digamos, tónica y para que ustedes vean que una cosa está relacionada con la otra. En este caso, estamos tratando de que ustedes vean que habría tres discursos que nosotros queremos distinguir. ¿Pero por qué tres discursos? Antes de eso, quiero decirles algo. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando desde lo que es el soporte de toda la psicología que tiene que ver con la unidad biopsicosocial, ¿sí? A nivel singular, ese es el soporte, el organismo biológico que está constituido por esos tres elementos que constituyen la unidad heterogénea que es el ser humano. Ahora bien, a nivel de lo real, hay y a nivel a los tres niveles, digamos, de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico, nosotros podemos decir que hay tres tipos de discurso distintos. ¿Por qué estamos tomando el discurso? Porque vamos a partir de algo que surge de alguna manera. Esto no lo tienen que saber ustedes, simplemente se los digo por si alguno tiene interés de ir a las fuentes o algo por el estilo, sobre todo los psicólogos. Creo que por ahí a un abogado puede no interesarle en absoluto, pero yo se los comento nada más. Levi-Strauss hablaba de que en toda sociedad humana siempre habían tres elementos que se tenían que interactuar, intercambiar permanentemente en toda sociedad humana. Uno de los elementos eran los mensajes, otro los bienes y otro las mujeres. Posteriormente, Foucault eso lo reformuló con palabras más precisas, más ajustadas a lo que se fue descubriendo, y él habla de que son tres elementos los que se intercambian, que son las significaciones, después serían las producciones, no los bienes, las producciones, o sea que ahí intervendrían bienes, bienes inmateriales, bienes materiales, servicios, etcétera, etcétera. Y por último, el poder, ¿no? El poder era lo que se proponía como el tercer elemento que se tenía que intercambiar con los otros dos. Ahora bien, vamos a detenernos en cada uno de estos elementos. Hoy vamos a detenernos solamente en el elemento, en el primer elemento que sería el intercambio de mensajes o intercambio de significaciones, como decía Foucault. ¿Eh? El intercambio de mensajes puede ser de tres maneras distintas, esencialmente, digamos, uno estas divisiones las hace
en función de lo que quiere explicar. No son divisiones que son como en las matemáticas, de pronto cuando decimos 3/3 de una unidad son 3/3. Acá no son 3/3, son elementos diferentes que los tomamos porque nos ayuda a explicar lo que queremos explicar. Entonces, vamos a decir que los mensajes los podemos subdividir, digamos, en tipos de discurso. Cada cadena de mensajes forma un discurso, y las formas del discurso hay tres que son básicas para lo que queremos explicar. Una es el discurso del universitario, que ahí creo que ya se los está mostrando Leandro. Después está el discurso del amo, y después el discurso del sujeto deseante. Vamos a empezar por el por el discurso universitario. El discurso universitario tiene la característica de tratar siempre de aferrarse a algo del orden de la verdad. El ser humano vive ilusionado con que todo su discurso siempre está aludiendo a algo del orden de la verdad. Es así, claro que es así. Pero es como dice Miriam, de pronto que no hay una verdad verdadera, ahistórica, que está en un lugar y que de pronto la descubrimos, sino que hay un acercamiento a la verdad que estamos haciendo siempre, un acercamiento a lo real, digamos. Esto que de pronto parece muy sofisticado y que puede parecer una cuestión filosófica, un elemento muy extraño, por ahí tratarlo de esa manera, muy solemne. Sin embargo, nos estamos refiriendo a la búsqueda de la verdad en la forma más elemental posible. Por ejemplo, un bebé que de pronto se pone a llorar porque tiene hambre, en algún momento se le da un chupete para que se entretenga porque ya nos está hinchando, no nos deja preparar la cosa, se pone muy densa la cosa. Bueno, le damos un chupete, se entretiene el bebé. Un rato se entretiene, pero después llega el momento que necesita el alimento. No puede seguir siempre con el chupete entreteniéndose, porque llega un momento en que la tensión, que es el hambre, esa cosa que le molesta, crece hasta el punto que tira el chupete a la miércoles, hasta que no le dan lo real, que es el alimento verdadero que lo satisface, no puede calmarse. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que nos estamos refiriendo a la aproximación de lo real, pero en la forma más práctica, más concreta posible, y nos estamos refiriendo a que eso es una constante que se mantiene a lo largo de toda la vida. Eso es una constante, esa búsqueda de estar siempre refiriéndose a lo real, siempre tratando de pronto de resolver las cosas en forma de lo real y en base a la verdad, es lo que se busca, es lo que permanentemente se busca. Esto sería el discurso que vamos a llamar universitario. Este discurso universitario tiene esa siempre relación con la verdad y siempre llama la atención acerca de los equívocos, cuando inclusive una persona dice una mentira es porque supone que está ocultando la verdad, ¿no? Yo digo supone porque más de una vez, por ejemplo, se sabe a través del análisis que uno cree que está ocultando la verdad y resulta que de alguna manera la está diciendo a veces disfrazada, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil hablar sin algún tipo de relación con la verdad. Así como también es muy difícil hablar con la verdad. La verdad directamente no se dice nunca, pero esto ya vamos a llegar a eso. En principio, pensemos en esta distinción, que es la distinción del discurso universitario. Es una de las formas de hablar. Lo que establece esta forma de discurso, el discurso universitario, establece una relación siempre del sujeto con el objeto, pero el objeto en el sentido más amplio de la palabra objeto. O sea, objeto sería
jectum, que es lo arrojado enfrente, lo que está enfrente. Ob es enfrente y jectum es arrojado o caído frente a nosotros, digamos. O sea que abarca todo el mundo que no es el sujeto. Todo lo que no es el sujeto es objeto. Esta relación sujeto-objeto es la que está en la base del discurso universitario, siempre, digamos, apoyándose en esta búsqueda de la verdad. Esto ya lo habíamos dicho en cierto modo, pero ahora estamos hablando de diferentes estilos de discurso. Está el otro discurso, que sería el discurso del amo. Pero ¿qué es el discurso del amo? El discurso del amo es el discurso de aquel que convoca a que de pronto enfrentemos los obstáculos que nos propone la vida en forma social, en forma interactuante. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, los seres humanos, no tenemos instintos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un instinto gregario, como sí tienen las hormigas, como sí tienen las abejas, como sí tienen otros animales. Ese instinto gregario no existe en el ser humano y como toda cosa que le falta al ser humano, el ser humano le crea una prótesis. De pronto, por ejemplo, si a alguna persona le falta una pierna, le creamos una prótesis, una pierna ortopédica. Fíjense que el hombre vive permanentemente produciendo prótesis para potenciar las posibilidades de su cuerpo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ustedes con sus propias piernas no podrían llegar a Mar del Plata en 5 horas sin cansarse. Sin embargo, con un coche llegan. ¿Qué es el coche en definitiva si no es unas piernas ortopédicas que le permiten a uno andar a mucho más velocidad y mucho más cómodo? Es una pierna ortopédica el coche también, ¿cómo no? Entonces, nosotros tenemos así también, por ejemplo, alas ortopédicas, por ejemplo, como sería un avión. Gracias a eso podemos volar. Podemos de pronto arrastrar toneladas sobre el agua, por ejemplo, con lo que serían los barcos, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos produciendo prótesis para poder potenciar nuestras posibilidades y desplegar mayores posibilidades que las que nosotros tendríamos con las limitaciones biológicas. Quiere decir que las limitaciones de nuestro organismo biológico son superadas por estas prótesis que nosotros vamos construyendo. Así como hay prótesis para elementos y para hechos, para acciones que tienen que ver con determinadas acciones físicas, también hay prótesis para el alma, ¿no? Todos los instintos que el ser humano no tiene y que sí tienen las demás especies animales, el ser humano se inventa prótesis. Una de las prótesis que se inventa, que es la base de todas las prótesis, es el lenguaje, ¿no? Ahora, el lenguaje es como un entramado que surge de dos cerebros. Nunca la representación de algo que tiene que ver con lo que constituye el lenguaje, nunca se constituye en la mente de un solo ser humano. El cerebro del ser humano, si no está en contacto con otro ser humano, no produce ningún significante, porque no existen los significantes aislados. Todos los significantes requieren de otro significante, porque significar remite a otro referente que no es el significante. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos perro es un animal de 4 patas que dice guau guau, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo son todos significantes, porque estamos diciendo perro es un significante, animal es otro significante, 4 es otro significante, patas es otro significante, son todos significantes, ¿no? Unos significantes tratan de acercarlo, los significantes que componen el significado,
tratan de acercarlo a la verdad, tratan de acercarlo a lo que es un referente empírico, que es el perro de carne y hueso. Pero nunca nosotros nos podemos referir a algo de una manera totalmente acabada. Nunca es unívoco el lenguaje, salvo, yo creo, ya que tenemos una profesora de matemáticas, se lo podemos preguntar, en el lenguaje matemático sí habría un lenguaje, pero porque no habla de cosas, no habla de nada, no hay ningún referente en las matemáticas. Cuando uno dice 1 más 2, no está aludiendo ni a manzana, ni a palito, ni a nada. Está aludiendo a 1 más 2, a la relación nada más. Entonces sí, ahí puede haber una cierta univocidad con respecto al tipo de relación que estamos nombrando. Pero en cuanto a referentes empíricos, siempre el lenguaje es insuficiente. Siempre el lenguaje es insuficiente. Entonces vamos a seguir con esto. Dijimos que el lenguaje es prácticamente la prótesis de todos los instintos, o sea que es lo que compone el alma. Fíjense que se suele identificar a Dios, inclusive en hebreo, por ejemplo, Yahvé, creo que quiere decir directamente verbo, o sea, a Dios se lo nombra como la palabra o como el verbo, ¿no? Porque es el lenguaje la base del alma, digamos. Eso es lo que es la base de la relación entre los seres humanos, que se construye entre los seres humanos. No se puede construir por un ser humano. No existe la posibilidad de que se desarrollen las potencialidades de un ser humano aislado de los otros seres humanos. Ustedes estuvieron hablando del Le Breton, y ustedes vieron que quedó demostrado por ese antropólogo, además de por otras experiencias de otras ciencias también que contribuyen a este argumento, digamos, que no existe la posibilidad de que se desarrolle una vida humana sin otro ser humano. Ahora bien, dijimos ya en la clase pasada, creo, pero si no lo dijimos, lo decimos, que la imago que se produce como base de lo imaginario es el espejo del hombre, ¿no? Entonces, el espejo del hombre es otro ser humano. Pero ¿qué pasa? El ser humano, por ejemplo, la paloma ovula cuando ve su determinada parte de su imagen en el espejo, pero en determinado periodo de la ovulación, ovula y sigue de largo, digamos. No sigue prestando atención al espejo todo el tiempo. Eso le pasa en determinada época del año. Ahora bien, el ser humano se mira al espejo desde los 8 meses, más o menos, que es cuando tiene completada su mielinización del sistema nervioso, es decir, cuando completa la maduración neurológica, o sea que todo el sistema nervioso ya está sentido como una unidad, ahí es cuando realmente puede ver su figura completa y distinguirla en el espejo. A partir de ese momento, que es más o menos entre los 6, 8 meses, un año o algo así, ya hasta que se muere sigue siendo algo que se está mirando, permanentemente el ser humano se está mirando y está tratando de completar. De pronto uno se levanta a la mañana, se lava la cara, de pronto le aparece una verruguita en un lado, trata de ver cómo sacarse la verruguita, pero que no le quede la marquita, para que no quede alguna deficiencia, alguna falta, algún error, algún defecto a esa imagen que queremos que sea completa, queremos que sea completa y perfecta, y que sea atractiva, etcétera, etcétera. Eso lo vivimos haciendo desde que nacemos hasta que morimos. En ese sentido, yo tengo un ejemplo que es muy conmovedor, muy lindo. Yo tuve una paciente que era psicóloga y que estaba trabajando hace muchos años con enfermos terminales, ¿no? En un momento dado, ella estaba muy desbordada por su problemática, pero además tenía también, se veía muy afectada por un paciente en especial que tenía que atenderlo y que realmente le costaba mucho
y creía que no podía hacer nada y que era todo lo que le generaba era angustia. Este paciente era un muchacho de 32 años, con un buen físico, un tipo buen mozo, buen tipo, muy simpático, muy contento con su pareja, con una chica muy linda, muy macanuda, y además con 2 hijos, uno de 3 y uno de 5 años, que lo adoraba y él adoraba a esos chicos. Y él se estaba muriendo, con un cáncer que ya tenía una serie de metástasis que hacía imposible pensar en que iba a seguir viviendo de ninguna manera. Y él se daba cuenta de la situación. Y lo que le dijo a la chica, ¿no? a esta paciente, yo se los estoy abreviando esto, pero me gusta como ejemplo, digamos, para que ustedes lo vean, porque me parece que es importante para un psicólogo saber esto. Le dice a la chica, mira, yo quisiera una sola cosa, yo los quisiera ver a los chicos, pero me doy cuenta que en la forma en que estoy entubada y tengo todas estas cosas es imposible. Entonces la piba dice, bueno, déjamelo pensar, le dice la piba, ¿no? Yo le digo, la piba era la psicóloga de, de ese muchacho, ¿no? Bueno, la cuestión es que agarró y habló con los chicos, con un médico, con la madre de los pibes, con la pareja. Llevaron los pibes al hospital y ella les inventó un juego y le dijo, bueno, hagan un dibujo para ponérselo a papá en la pared que está frente de él. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan una cosa, a ver quién de los dos lo hace más rápido. Yo les voy a abrir la puerta sin hacer ruido, tienen que ir hasta la pared, poner el dibujito y salir corriendo, que no lo vea nadie, porque no lo tiene que ver nadie a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Para ir a la pared ellos tenían que estar de espalda al padre, porque lo puso en una, le señaló una pared que estaba del otro lado de la cama, que, bueno, qué sé yo. La cuestión es que los pibitos hicieron el juego, se reían, salieron corriendo y dejaron el dibujito ahí, que ella les había dicho que estaba prohibido, pero ellos lo iban a hacer a escondidas y que ellos salieron corriendo, y el tipo vio esos pibitos. Esos pibitos, cuando ella entró después y le dijo, ¿lo pudiste ver? Sí, dice, me diste el regalo más hermoso que tuve en toda mi vida, dice, ahora sí me voy tranquilo. Y se murió el tipo en una paz que era envidiable. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que desde él lo que estaba buscando era eso que le faltaba a su espejo. Su espejo en realidad era el espejo que él quería ver de sí mismo, era del tipo que podía de pronto proteger esos chicos, que podía tener esos chicos, cuidarlos, que podía jugar con esos chicos, etcétera, etcétera. Pero esos chicos eran la prolongación de su imagen, lo que él necesitaba en el espejo, y cuando él los vio, sintió su espejo completo. Eso es lo que le permitió esa paz, eso es lo que le permitió ese... les digo porque estuvimos hablando y ella estuvo hablando con el tipo hay una serie de datos en lo que no es solamente mi interpretación, ¿no? Sino que es una interpretación que fuimos construyendo con esta paciente. Entonces, lo que les quiero decir con esto, que hasta último momento un psicólogo puede hacer algo para que la persona pueda encontrarse con esa imagen completa, con esa imagen que siempre es deficiente, pero que muchas veces tenemos momentos de gratificación, momentos de satisfacción que tienen que ver con la posibilidad de sentirnos completos. En ese momento el tipo se sintió completo, porque a la mujer la podía haber otros seres queridos, pero los pibes era imposible y ya se moría. Bueno, esto es lo que yo les quiero decir. ¿Qué es lo que estuvo haciendo el tipo? ¿Por qué les hago este relato? Porque fabricó eso. Eso fue una prótesis de las carencias que tenía su propia imagen, ¿no? Esas prótesis las vamos inventando durante toda la vida nosotros.
Toda la vida estamos haciendo prótesis de la imagen que queremos tener, etcétera, etcétera, y vamos tratando de lograrla permanentemente, ya sea vistiéndonos de una manera determinada, haciéndonos determinado tatuaje, etcétera, 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 etcétera. Con esto, quiero decirles que hasta último momento es. ¿Y esto en qué se basa? Esto no se basa en un instinto. Por eso les digo, el instinto es siempre igual. Es una línea de comportamientos que se repite. En este caso, es una forma que se va creando. El hombre va creando diferentes prótesis, va creando diferentes maneras, diferentes metáforas de lo que puede sustituir la falta. Entonces, al crear esas metáforas, es como el ser humano va produciendo una forma distinta cada vez de comportamiento y no tiene siempre el mismo comportamiento como los animales. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no tenemos instintos, tenemos pulsiones, que de pronto, por ejemplo, esta pulsión de sentirnos atraídos por una imagen, etcétera, etcétera, es una pulsión que queremos satisfacer. No se satisface, pero es la que nos impulsa a tratar de generar esas prótesis. Ahora bien, esta es la parte del discurso del amo. El amo es el que convoca a que de pronto uno siga tratando de producir prótesis que ayuden a conformar metáforas que nos ayuden a sentirnos completos, digamos. El amo es el que nos convoca. Podría decirse que es el padre que nos guía, que nos protege, que nos muestra el camino para que vayamos juntos hacia la felicidad, hacia el amor, etcétera, etcétera. Ahora bien, el amo puede ser eso, digamos, y puede ser también un amo destructivo, cruel, o un amo que, por ejemplo, reprima totalmente a los seguidores. Por ejemplo, el padre de la horda primitiva de Freud era un padre que prohibía cualquier tipo de goce a los hijos, porque él creía que él era el único que tenía derecho a expresar y a tener satisfacciones. Los hijos no podían competir con él, ¿no? ¿Cuándo se constituyó la comunidad, digamos, una comunidad que esté basada en el igualitarismo, que esté basada en el amor entre todos, digamos, lo que componían la orden? O sea, ¿cuándo se constituyó la horda en comunidad? Cuando murió el padre. Cuando murió el padre, todos se dieron cuenta que tenían que reprimir algo de su deseo para poder estar con los demás y para no reemplazar al padre y de pronto someter a todos los hermanos, para no causar todo el daño que les causaba el padre. Esto es una leyenda, digamos, pero es una leyenda que es metáfora de lo que tiene que ver con la constitución de la unión entre los seres humanos a nivel del alma, no a nivel de lo físico, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que Jesús, cuando Poncio Pilato le preguntó si él se consideraba más el rey de Roma que el emperador, que consideraba que tenía él más poder que el emperador, le dijo, no, el Padre no está en la tierra no está el Padre. Esto es algo que no le dan mucha pelota a los cristianos. Yo soy ateo y para mí es muy importante. Así que yo no me voy a poner a discutir de teología, pero para mí es muy importante para esta teoría que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que, según mi modo de entenderlo, ¿no? Y de interpretarlo, ¿qué quiere decir que el Padre no está en la tierra? Si somos todos hijos de un mismo Padre, quiere decir que todos los seres humanos somos hermanos. Después, la potencia del patriarcalismo entre los seres humanos fue tan grande que inventaron un papa para poder hacer un Dios en la tierra, pero así todo, el papa demostró ser falible en un montón de hechos históricos, así que quedó demostrado siempre que terminó siendo humano el papa también. Quiere decir que nunca pudo existir un padre que pudiera ser las veces de Dios, o sea, que sea el protector de todos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que somos todos hermanos en realidad.
Entonces, lo que es verdaderamente amor es el amor cuando el amo de pronto desaparece como amo, es cuando se puede decir que entre los seres humanos reina el amor, porque desaparece el amo como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto el padre también no solo puede ser así cruel como el de la horda primitiva, también puede ser perverso y puede buscar el exterminio de determinado grupo de gente. Como estamos escuchando tanto ahora en este momento, a estos habría que exterminarlos a todos, se tendrían que desaparecer todos, etcétera, etcétera, creyendo que en el aniquilamiento del otro desaparecen las diferencias. Y no es así. No es así, pero de todos modos existe esa posibilidad. El amo puede conducir a la destrucción, puede conducir al daño también, puede haber un amo perverso, pero cuando el amo desaparece y se desintegra entre todos los hermanos humanos, ahí es cuando empieza a reinar el igualitarismo. Esto es algo que, por ejemplo, se puede ver claramente también en una familia cuando se ve un padre bueno. Un padre bueno, ¿qué es un padre bueno? Un padre que de pronto le prohíbe cosas y lo castiga al pibe, pero siempre en función de su bien, para protegerlo, ¿no? Esto de hacerle el bien, protegiéndolo, castigándolo, es algo que implica el sometimiento del sujeto y implica la anulación del sujeto como tal. Porque el sujeto, aunque él obedezca y se evite un daño, de todos modos está anulado como sujeto, no es él el que toma la decisión, pasa a ser un robot del otro, pasa a ser un zombie. Por eso están tan de moda los zombies en las series televisivas y en las películas. Porque el zombie, ¿qué es? El zombie es el que o te hace daño o maldad, pero que no está mandado por sí mismo, digamos, sino que, bueno, no me voy a meter en esas figuras porque son escabrosas, tienen muchos matices. Pero lo que quiero decirles es que el padre bueno anula al hijo también, porque no le estás preguntando al hijo, ¿vos te gusta estudiar esto? No, yo te voy a pagar tal carrera porque esta es la carrera en la que te conviene. A vos te va a hacer bien estudiar esta carrera. De pronto te conviene casarte con esta mina, porque esta mina es una tipa que te va a tratar bien, la otra te va a meter los cuernos. Y puede ser que sea cierto, pero si el tipo te da bola, ese pibe está dejando de ser el autor de su propio destino, está dejando de ser artífice de sus propias decisiones. Entonces, el padre bueno también es inhumano, porque evita que se realice como ser humano el hijo. ¿Quién es el hijo? El hijo es el discurso del sujeto deseante. El sujeto deseante es el resultado que hay entre el amor y la ley, ¿no? El padre, digamos que podríamos acercarnos a la figura del padre a través del discurso universitario, que de alguna manera trata de poner la verdad, etcétera, etcétera. Estamos hablando en el mejor sentido de la palabra padre, ¿eh? No estamos hablando del padre malo, de equivocado, que hace... No, no, no. Estamos hablando de, digamos, lo que sería lo ideal de padre, ¿no? Sería aquel que trata de mostrar la verdad, el camino al hijo, basado en la verdad, en lo real, que se supone que surge de la experiencia, ¿no? Pero resulta que nosotros, por ejemplo, yo no tengo una minga de experiencia de lo que es vivir en un mundo donde yo a los 7 años pueda tener, por ejemplo, un celular. Eso para mí es impensable, yo no lo conozco eso, es algo que está fuera de mis posibilidades conocerlo. Yo cuando tenía 7 años no tiene nada que ver con los 7 años de ahora, porque hay un contexto totalmente diferente. La verdad es histórica y la verdad que conocen los chicos ahora es una verdad diferente a la que conocía yo. Entonces, de pronto, lo que les quiero decir con esto
es que llegamos al lenguaje simbólico, que es el lenguaje del Hijo. ¿Por qué? Tenemos el amor, que es lo que deseamos todos, es lo que buscamos todos, que tiene que ver con el trato igualitario, que tiene que ver con la posibilidad de todos de decidir, de participar en las decisiones, no de decidir, sino de participar en las decisiones, etcétera, etcétera. Esto sería el amor, digamos, posibilitado por el amor. Ese amor y ese padre que de pronto dice, bueno, pero acá no vayas, acá da, si se disipa, puede darse una vida entre hermanos, que eso sería lo deseable, digamos, y para eso tendría que desaparecer el padre. Fíjense que en la misa los cristianos generalmente lo que hacen es conmemorar en el momento de la misa el hecho de cuando Jesús le dio el cuerpo y la sangre a los discípulos. Al darle el cuerpo y la sangre a los discípulos a través de la hostia y el vino, etcétera, etcétera, esos símbolos, el, todos los cristianos se conforman como hermanos de los otros cristianos, se conforman dentro de la comunidad de un modo igualitario gracias a la muerte del Padre, a que se pueden incorporar que se pueden incorporar la pertenencia a la comunidad consumiendo el mismo Padre, teniendo todos incorporado un pedacito del mismo Padre. Es una forma simbólica de mostrar un cuerpo, una comunidad como un cuerpo, como algo donde todos cumplen cada uno la misión de amar al otro. Lo fundamental entre todos esos es amarse los unos a los otros. Ahora bien, ¿esto cómo se logra? ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se hacen estas prótesis y todos estos inventos para lograr todo esto que les estoy diciendo, estas acciones, digamos? Se realizan porque hay algo que es fundamental que nos mueve, que es la insuficiencia del lenguaje. Nosotros lo que queremos hacer siempre está basado en las representaciones que nos hacemos, en las metáforas que nos hacemos de las cosas. Cuando nosotros operamos sobre la falta de una pierna y nos ponemos una pierna ortopédica, estamos operando sobre representaciones de la pierna, no estamos operando sobre una pierna, no la estamos resucitando la pierna, sino que estamos reemplazando, sustituyéndola por una metáfora de pierna. Ahora, la insuficiencia del lenguaje nuestro, la insuficiencia del lenguaje humano, es una insuficiencia que es esencial para el ser humano. Por ejemplo, en la teoría de la comunicación, nosotros tenemos un emisor que emite un mensaje, ese mensaje pasa por un canal físico, que puede ser el aire, puede ser internet, lo que sea, y llega a un receptor que tiene un código en común con el emisor. Entonces, toma el mensaje, lo decodifica y luego da la respuesta. El ser humano eso no lo puede hacer, eso lo puede hacer un tero. Un tero cuando grita, los animales de su propia especie pueden decodificar el grito. Si es un grito de alarma, lo decodifica y salen todos rajando. A la vaca le importa 3 rabanitos escuchar a un tero. Pero el tero tiene que tener, el que va a responder es aquel que tiene un código en común y puede decodificar el mensaje. La computadora es lo mismo que el tero, puede decodificar el mensaje y puede también dar una respuesta acorde con el mensaje. El ser humano no. El ser humano no se comunica, el ser humano interpreta. ¿Qué quiere decir que interpreta? Quiere decir que no decodifica nada más, sino que decodifica, pero además otorga sentidos. El ser humano cuando recepciona un mensaje no es pasivo, sino que al recepcionar el mensaje le está otorgando sentidos, le está poniendo sentidos. Si un bebé de 3 años le dice a una chica de 25, mamita se me upa, suena totalmente distinto a que si lo dice
un pibe de 25 años a la piba de 25 años. Y capaz que le dice el pibe de 25 años, mamita, haceme upa, pero estoy seguro que no lo interpretaría de la misma manera que interpreta con el bebé. Porque aunque sea el mismo mensaje, las mismas palabras en el mismo idioma, es una situación totalmente diferente. Bueno, estas cosas son las que hacemos los seres humanos, interpretar. ¿eh? Ahora, esto quiere decir que siempre estamos trabajando sobre malentendidos. En el ser humano no existe la posibilidad de hablar de un modo unívoco, sin malentendidos. Es imposible. Siempre. En la teoría de la comunicación dicen que ese es el ruido, la comunicación, pero nosotros los seres humanos no podemos tener una comunicación sin ruido. Además, en el ruido muchas veces está la verdad de lo que se quiere decir. Entonces es todo lo contrario que un ruido. A veces ahí es lo que está pugnando por decirse. Por lo tanto, no tiene ninguna utilidad pensarlo como ruido de las comunicaciones porque es parte de la comunicación todo lo que se puede interpretar de lo que alguien dice. Entonces, nosotros no nos podemos enojar porque alguien dice algo y se puede interpretar de varias maneras distintas porque eso es lo humano. Ahora bien, en lo práctico nosotros nos valemos de toda una serie de representaciones sociales, de una serie de frases rutinarias con las cuales nos valemos para, por ejemplo, resolver el problema de saber dónde para un colectivo y todo eso. Pero nosotros, para decir de pronto lo que sentimos, es algo que es imposible decirlo con frases totalmente rutinarias, literales, etcétera, etcétera, sino que hay que buscar metáforas que nos aproxime a la verdad de lo que sentimos. Esta es la misión de los artistas. Los artistas, con el arte, lo que hacen es tratar de llevar el lenguaje a nivel del alma misma, digamos. Tratan de hablar de alma a alma. No, tratan a un artista no lo podemos escuchar con los oídos de pronto, no lo podemos ver el cuadro de un artista solamente con los ojos, sino que hay que ver qué le dice al alma del ser humano que lo está viendo el cuadro o al ser humano que está escuchando esa música, etc. Entonces, ese lenguaje de alma a alma que es el arte, es el intento de superar la insuficiencia y al mismo tiempo es la prótesis que nosotros tenemos para poder ir creando nuevas metáforas que nos permitan desplegar otras potencialidades del ser humano. Por eso que la creatividad está basada en la insuficiencia del lenguaje. Porque lo que nosotros somos, así como el pájaro es capaz de volar, nosotros somos capaces de crear. Y esa creación está fundada en la insuficiencia del lenguaje. Por eso vamos creando nuevas palabras, por eso vamos creando nuevas metáforas todo el tiempo. ¿no? Las metáforas que perduran en el tiempo, qué sé yo, como Romeo y Julieta, Hamlet, de Shakespeare, todo eso, perduran en el tiempo porque están tocando algo que es del orden de lo profundamente verdadero en el alma humana. Y cuando un artista toca algo del orden profundamente verdadero, eso perdura a través de los tiempos. Nosotros todavía estamos hablando de obras de teatro, por ejemplo, como la Antígona, que se hizo 300, 400 años antes de Cristo, y todavía la vemos, la obra de Antígona, y realmente nos conmueve. Por lo menos a mí me conmueve porque me gusta mucho y todo eso el teatro, pero pueden no gustarle a ustedes, pero quiero decirles que conmueve al que le gusta el arte. Bueno, no voy a continuar porque ya se me durmieron todos, pero quiero decirles que vamos a continuar con esto porque todavía me falta el intercambio de producciones y el intercambio de poderes, que eso lo vamos a seguir en otras clases.